Hola a todos, los materiales que vamos a necesitar para nuestra abejita dormilona son hilo de bordar de 1 mm, crochet de 1,25 milímetros, tijeras, aguja de bordar, marcador de puntos, relleno y un llavero. Para las alas comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 9 puntos. Finalizamos esta ronda con un punto deslizado. En la siguiente ronda, en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado, haremos 2 cadenas y luego un punto alto. Y perdón por no escribir esta ronda, es que parecía que se iba a entender menos, entonces preferí usar el esquema y espero que con el video se vaya entendiendo. Cualquier consulta me lo pueden hacer saber en los comentarios. Ahora, en el siguiente punto, hacemos 2 puntos altos. En el tercer punto hacemos 2 medios puntos altos. En el cuarto punto hacemos solo un medio punto alto. En el quinto punto hacemos un medio punto alto, luego un punto alto y finalizamos con otro medio punto alto. En el sexto punto hacemos solamente un medio punto alto. En el séptimo punto hacemos 2 puntos medios altos. En el octavo punto hacemos 2 puntos altos. En el último punto hacemos un punto alto y 2 cadenas. Por último, hacemos un punto deslizado. Cortamos, tiramos del hilo y nos aseguramos de cerrar lo más que se pueda el anillo mágico.
Luego pasamos la aguja hacia la parte trasera del corazón y hacemos un nudo con la hebra del anillo mágico. No se ve en cámara, pero se deben cortar las hebras sobrantes. Ahora hacemos otro corazón que no vamos a cortar, sino que lo vamos a unir al corazón que hicimos anteriormente. Pasamos el crochet por el punto que se ve en pantalla y luego los unimos con un punto bajo. Luego unimos haciendo un aumento pasando el crochet entre las cadenas que habíamos hecho y el punto alto. Después vamos uniendo con un punto bajo hasta llegar a las últimas dos cadenas, que es donde tenemos que volver a hacer un aumento. Y para finalizar hacemos un punto deslizado. Cortamos del hilo, tiramos y usamos la aguja para esconder los dos hilos sobrantes. No vamos a dejar hilos residuales, sino que lo vamos a coser después. Y con esto nuestra alita está terminada. Para la otra alita vamos a repetir el mismo proceso y con esto podemos pasar a hacer su corona.
Para la corona comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 12 puntos. Al finalizar, tiramos del hilo hasta que se pueda juntar el último punto que hicimos con el primero. Como se puede ver, queda un agujero en el centro. Luego hacemos un punto deslizado y una cadena al aire. En la ronda 2 vamos a tejer 12 puntos bajos solo por la hebra trasera. Luego hacemos un punto deslizado y una cadena al aire. En la última ronda, en el mismo lugar en donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer un medio punto alto, luego un punto alto y finalizamos con otro medio punto alto. Después, en los siguientes dos puntos, hacemos una disminución y luego tejemos un punto deslizado. Repetimos este proceso 3 veces más.
Para finalizar, hacemos un punto deslizado en donde hicimos el primer medio punto alto. Cortamos del hilo dejando un poco para coser. Tiramos y pasamos la hebra por un punto que se encuentra dentro de la corona y lo sacamos por su parte inferior. La hebra que sobró del anillo mágico también la pasamos hacia abajo. Ahora con nuestra corona terminada podemos pasar a hacer el cuerpo de la abeja. Para el cuerpo comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. En la ronda 2 hacemos un aumento en cada punto. Cuando terminemos debemos de tener un total de 12 puntos. Aprovecho para comentarles que para el cuerpo no voy a grabar todo el proceso. Les voy a estar mostrando un poquito de cada ronda para que el video no dure tanto. En la ronda 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Cuando terminemos la ronda vamos a tener 18 puntos. Para la ronda 4 hacemos un punto bajo y un aumento. Luego hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces más. Y para finalizar hacemos un punto bajo.
Con esto debemos de tener un total de 24 puntos. En la ronda 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Y al finalizar debemos de tener un total de 30 puntos. En la ronda 6 vamos a tejer 30 puntos bajos. En la ronda 7 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 4 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces más y al finalizar tejemos 2 puntos bajos. Con esto debemos tener 36 puntos. En la ronda 8 tejemos 36 puntos bajos. En la ronda 9 tejemos 2 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 5 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces más y al finalizar debemos hacer 3 puntos bajos. Con esto vamos a tener un total de 42 puntos. En la ronda 10 tejemos 42 puntos bajos. Cuando lleguemos al último punto de la ronda hacemos cambio de color. Por toda la ronda 11 y 12 tejemos 42 puntos bajos.
Cuando lleguemos al último punto de la ronda 12, volvemos a hacer cambio de color. Habiendo hecho el cambio de color para la ronda 13, tejemos 42 puntos bajos. En la ronda 14 comenzamos con las disminuciones. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Luego hacemos 5 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetimos 4 veces más y al finalizar tejemos 3 puntos bajos. Con esto tendremos un total de 36 puntos. Cuando lleguemos al último punto de la ronda, hacemos cambio de color. En la ronda 15 tejemos 36 puntos bajos. En la ronda 16 hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Luego hacemos 4 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetiremos 4 veces más y al finalizar tejemos 2 puntos bajos. En el último punto de la ronda hacemos cambio de color. En la ronda 17 tejemos 30 puntos bajos. Nos vamos a detener un momento para bordar los ojos y coser sus piezas. Para el ojo que tenemos a la derecha, desde el borde del cambio de color, vamos a contar 10 puntos hacia abajo y luego 2 puntos hacia el centro. La siguiente costura la hacemos saltando 2 puntos hacia el centro.
Luego saltamos 2 puntos más y sacamos la aguja por ahí. Después la volvemos a meter por donde hicimos la costura anterior. Como se ve en la abejita rosa, las pestañas se hacen en el punto de abajo y sus puntas están separadas por 2 puntos de distancia. Con esto tenemos un ojo listo. Hacemos un nudo y cortamos el hilo sobrante. Para el otro ojo hacemos lo mismo con la diferencia de que desde el borde del cambio de color vamos a contar 11 puntos hacia abajo y luego 3 puntos hacia el centro. Las mejillas van muy cerca de las pestañas como se ve en el video y ocupan un largo de 2 puntos. Las cosí 2 veces para que se noten un poco más. La corona la comenzaremos a coser a unos 2 puntos de distancia desde el cambio de color. Tomamos una de las hebras delanteras del anillo mágico y volvemos a meter la aguja por donde habíamos salido. Vamos a repetir esto en otros 3 puntos. No es necesario coser los 12 puntos del anillo mágico. También metemos la otra hebra sobrante y hacemos un nudo. Y así es como quedaría nuestra corona. Para las alas vamos a comenzar a coser desde este punto.
Tomamos un punto de las orillas de la ala y metemos la aguja por donde habíamos salido. Vamos a repetir esto con 2 puntos más. Por último, tomamos un poste de algún medio punto alto. Y con esto estaríamos listos. Vamos a repetir el mismo proceso para la otra alita. Esta se comienza a coser desde el borde del cambio de color. Debe verse una distancia de 1 punto entre las alas. Para sujetar la abeja al llavero hice 8 cadenas y las cosí al cuerpo. Ya con todo cosido, podemos continuar con la ronda 18. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetimos 5 veces más y al finalizar tendremos 24 puntos. En la ronda 19 tejemos 24 puntos bajos.
En la ronda 20 hacemos un punto bajo y una disminución. Luego hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 4 veces más y al finalizar tendremos 18 puntos. En la ronda 21 vamos a tejer 18 puntos bajos. Rellenamos nuestra abejita y en la ronda 22 hacemos un punto bajo y una disminución. Esto lo repetimos hasta finalizar la ronda y debemos terminar con 12 puntos. En nuestra última ronda terminamos de rellenar y hacemos 6 disminuciones. Cortamos el hilo y tiramos. Pasamos la aguja por cada una de las 6 hebras delanteras y tiramos para cerrar. Escondemos el hilo pasando la aguja por el centro y sacándola por cualquier punto. Cortamos y con esto estaríamos listos con nuestra abejita dormilona.
Espero que les haya gustado el video, muchísimas gracias por ver y nos estamos viendo. Bye bye.